Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros para seguir compartiendo este tiempo de diálogo, este tiempo de reflexión. A lo largo de la historia del cristianismo, especialmente durante toda la Edad Media, se fueron desarrollando hábitos religiosos que llevaron a la cristiandad de aquella época a ir a peregrinar a diferentes lugares considerados santos. Normalmente los lugares santos estaban asociados a una persona muy importante de los orígenes del cristianismo, probablemente un apóstol. El caso de España no es una excepción. Según una antigua leyenda, luego que Jesús murió y Matías fue elegido para reemplazar a Judas, los apóstoles de Jesús se reunieron, tomaron un mapa del mundo conocido y dividieron el mundo en 12 partes. Según esa vieja leyenda, a Santiago le tocó venir a España. Algo que finalmente nunca pudo ocurrir porque Santiago fue martirizado en Jerusalén. Pero unos discípulos de él, unos amigos de él, decidieron traer el cuerpo de Santiago hasta España y cumplir finalmente con la misión original que Santiago tenía. La leyenda dice que finalmente ellos entraron por el norte de España, por una ría, la ría justamente que está cerca de Santiago de Compostela, y la leyenda dice que a medida que el barco con los restos del apóstol Santiago iba introduciéndose por esa ría, las vieiras que había en la orilla de la ría se iban abriendo. De ahí la tradición de que cuando un peregrino llega a Santiago de Compostela, pues la vieira es un símbolo del culto jacobeo. Estas tradiciones a lo largo de los siglos se hicieron muy fuertes. Aquí tenemos Santiago de Compostela con su enorme basílica catedral, la Basílica Catedral de Santiago. Hay otros lugares altos, Constantinopla, Jerusalén, Roma. Todos esos lugares han sido lugares a donde a través de los siglos las personas han peregrinado en busca de perdón. Recuerdo hace ya muchos años un querido amigo, aficionado al senderismo y a la vida en la naturaleza, nos contó a mi esposa y a mí que él solía hacer el Camino de Santiago para disfrutar del paisaje y nos recomendó tener esa experiencia, poder disfrutar de la belleza del paisaje del norte de España y hacer por lo menos un tramo de ese camino que va a Santiago de Compostela. Así que tanto mis hijas como mi esposa y un servidor decidimos hacer el último tramo, la última parte del Camino de Santiago, aproximadamente en el límite entre Galicia y León, en Pedrafita do Cebreiro, y ahí iniciamos el camino hacia Santiago de Compostela, disfrutando de unos paisajes extraordinarios, de algo que alegraba los sentidos constantemente, la belleza del paisaje, los pueblos, la simpatía de la gente. Evidentemente nosotros no fuimos a hacer un peregrinaje espiritual para llegar a Santiago y recibir la bendición del santo. Pero algo me sorprendía a medida que íbamos avanzando en ese camino hacia Santiago de Compostela. La cantidad de personas que iban con una devoción impresionante. Muchos de ellos, muchísimos, iban realmente porque querían tener una experiencia espiritual. Sentían que algo espiritual tenía que cambiar en sus vidas. Algunos lo hacían buscando tener una auténtica experiencia de sacrificio que les permitiera aún purificarse delante de Dios. En algunos lugares vi a algunos que llevaban ropas, camisetas, prendas de vestir que decía: sin dolor no hay gloria. Y muchos caminaban aún haciendo sufrir sus pies, sacando ampollas a sus pies, y veían en todo este esfuerzo, en todo este sacrificio, en todo este dolor que muchos de ellos tenían por caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros, veían una manera de alcanzar un poco más la gloria, de estar más cerca de la gloria. Finalmente mi familia y yo en algún tramo del camino, no lo hicimos caminando, íbamos de ciudad en ciudad, alguna vez tomamos un taxi, alguna vez tomamos un autobús. Nosotros no estábamos peregrinando, no íbamos a sufrir, no queríamos alcanzar ninguna gloria a través del dolor, porque tanto mi esposa como mis hijas sabíamos que todo el dolor que Cristo sufrió en la cruz por nosotros
es suficiente para que nosotros alcancemos la gloria. No necesitamos sufrir ni padecer para alcanzar el reino de los cielos. La teología del dolor, la teología del sufrimiento como una experiencia que me permite alcanzar la salvación, es algo que hunde sus raíces en el paganismo, no en el cristianismo de Jesús. Así que finalmente llegamos a Santiago de Compostela, una ciudad preciosa. La gente gallega realmente es gente encantadora. Disfrutamos de unos días maravillosos ahí. Teníamos varios amigos que nos estaban esperando. Estuvimos con nuestros amigos y luego emprendimos el regreso. ¿Cuántas personas a lo largo del camino de la vida buscan alcanzar la gloria a través del dolor? Esto ha sido una constante dentro del cristianismo. Una teología del dolor se ha desarrollado creyendo que de alguna manera el sufrimiento nos hace mejores personas. Esto nos hace llevar a pensar que si nosotros sufrimos, nos purificamos, que si nosotros padecemos, esto nos acerca más a la presencia de Dios. No es menos cierto que el dolor y el sufrimiento, enfrentados de la mano del Señor, nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Es cierto que el dolor y el sufrimiento, cuando llegan a nuestra vida, porque llegan de diferente manera y a través de diferentes caminos, si los enfrentamos con la ayuda de Dios, pueden llevarnos a que nosotros salgamos fortalecidos de esa prueba. No en vano el apóstol Pablo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso el dolor y el sufrimiento, les ayudan a bien. Pero creer que esforzándonos vamos a acercarnos más a Dios, que padeciendo nos vamos a acercar más a Dios, que sufriendo vamos a estar más cerca de Dios, que sin dolor no hay gloria, este es un pensamiento totalmente equivocado. El capítulo 4 del Evangelio de San Juan, del cual hemos hablado ya un par de veces, tiene en ese momento del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, nos cuenta unas palabras que Jesús le dirige a esta mujer. Cuando ella le pregunta dónde hay que adorar, ¿en el monte Gerizim o en Jerusalén? Y Jesús le dice algo que debiera ayudarnos a comprender que la salvación y el encuentro con Dios no depende del peregrinaje a ningún lugar específico, porque Jesús le dice ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que no necesitamos peregrinar a ninguna parte para tener un encuentro con Dios. Pero esto también quiere decir que nosotros no necesitamos experimentar ninguna forma de sufrimiento, ningún padecimiento, nada que nos lleve a sufrir o padecer para finalmente sentirnos más cercanos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se hizo cercano a cada uno de nosotros. Dios no necesita que nosotros suframos para acercarnos a Él. Él se acerca a nosotros, sin que nosotros nos esforcemos, sin que nosotros realmente padezcamos, sin que nosotros pensemos que tenemos que hacer algo heroico para estar en la presencia de Dios. Dios descendió a esta tierra, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, se hizo cercano, se hizo un vecino de cada uno de nosotros. Queridos amigos, queridas amigas que me escuchan, no existe nada como que el dolor o el sufrimiento va a hacer que nosotros estemos más cerca de Dios. Muchas personas que sufren en realidad se apartan de Dios. Muchas personas que padecen se alejan de Dios. El sufrimiento, que es algo creado por Satanás, que forma parte de la obra de Satanás, no sirve realmente para que nosotros nos acerquemos a Dios. No es el propósito de Dios que el dolor exista para que nosotros le busquemos a Él. Dios nunca quiso el dolor y el sufrimiento. Y nunca hay ningún mérito en sufrir o en padecer absolutamente nada. Dios quiere que nos acerquemos a Él libremente, que nos acerquemos voluntariamente y no necesita que hagamos ningún esfuerzo, ninguna obra heroica, que experimentemos ningún padecimiento para que Él nos acepte, para que Él nos apruebe, para que Él nos reciba. ¿Qué padre quiere hacer sufrir a su hijo para amarlo? ¿Qué padre quiere hacer sufrir a su hijo para expresarle amor? Al contrario, cuando los padres vemos que nuestros hijos sufren, que nuestros hijos padecen, nos abocamos a solucionar sus problemas. Sus sufrimientos son una oportunidad para que nosotros nos acerquemos más a ellos y tratemos
de hacerles más fácil la carga que están viviendo, porque los amamos. Pero no queremos hacerlos sufrir para que nos amen más, para que se acerquen a nosotros. Dios, del cual todos nosotros somos imagen y semejanza, no es menor, al contrario es mayor. Su amor supera el amor humano. Su compasión y misericordia nos supera completamente. Y no nos quiere hacer sufrir ni padecer, porque el dolor y el sufrimiento son un enemigo en el plan de Dios. Así que hoy te invito a peregrinar en la vida hacia la presencia de Dios, pero no pensando que sin dolor no hay gloria, sino recordando que el hombre del Calvario, Jesús de Nazaret, ya transitó el camino del dolor y llegó a la gloria para que tú y yo también podamos estar en la gloria celestial. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.